un domingo más en esta temporada de Navidad que me encanta. ¿A cuántos aquí les encantan las Navidades? No a todos, vale. Los que están lejos de sus familias no, sí entiendo. Pero para mí es diferente vivir las Navidades aquí en España que vivir en Brasil. En Brasil estamos en el verano ahora, es tiempo de playa, de piscina, aquí es diferente. Me ha encantado ver la corona de Navidad que ha hecho Sara con plantas de verdad, no son de plástico como hacemos en Brasil, no. Eso que ponemos en la puerta generalmente son compradas de plástico, aquí no, ha salido al campo ayer y recogido las plantas y montado la corona, ¿no? Y esto me encanta. El árbol no es de verdad, desafortunadamente, pero está bonita también. Y gracias a los que están involucrados con la decoración, que este ambiente de Navidad es muy importante, principalmente porque tiene que ver con nuestra fe, con Jesucristo. Y a mi mujer Adriana le encanta ver, y creo que está viendo aquí por YouTube, le encanta ver las películas de Navidad. Y con las aplicaciones, ¿no? Netflix, también a ti, Paqui, ¿sí? Con Prime, Netflix y todo, están produciendo cada vez más películas de Navidad y son cada vez más películas malas, ¿no? Es tan difícil encontrar películas buenas. Son hechas por inteligencia artificial, parece, ¿no? Siempre la historia muy parecida, las cosas empiezan bien, luego viene un problema muy grande que la familia tiene que lidiar o la pareja se aleja y después vuelve y con el final feliz. Pero lo triste es que cada vez menos las Navidades están conectadas con Jesús, ¿no? Es posible ver muchas películas que simplemente no tocan en el nombre de Jesús. Navidad es otra cosa, es un tiempo de familia, un tiempo de estar bien, de reconciliarse, que son cosas buenas, claro, pero nos olvidamos y estamos cada vez más lejos del real motivo de la Navidad. Y es por eso que cada año queremos siempre aquí como iglesia recordarnos de qué es la Navidad, por qué la celebramos. Y por eso estamos en esta serie, Nombre sobre todo nombre. Y como ya había empezado Paco la semana pasada, estamos encima de este versículo. No será toda la serie sobre este versículo, porque hay muchos otros nombres de Jesús y seguiremos también en enero esta serie, porque es una serie muy preciosa para recordarnos de quién es Jesús, pero estamos por ahora encima de este versículo de Isaías 9 y 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La semana pasada vimos el nombre Príncipe de paz. Como vivimos en una época con mucha dificultad de encontrar la paz, tanto entre los países como dentro de nuestra familia, en nuestras relaciones. Y Jesús vino y se presenta como el príncipe de paz. Pero hoy vamos al otro nombre, que es del Padre eterno. El Padre eterno, que es Jesús. Muchas veces pensamos Dios como el Padre, ¿no? Dios el Padre, Jesús el Hijo, pero aquí somos presentados a Jesús como Padre también, porque Él recibe los mismos atributos de Dios. Entonces Dios como Padre, Jesús también se presenta como Padre eterno. Pero si conocéis la Biblia, sabéis que Jesús solo surge en la historia en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una historia, este versículo está presente en Isaías. Y está hablando de un niño que había nacido o que nacería, y que la soberanía estaría sobre sus hombros y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Pero estos versículos, este versículo fue escrito más o menos entre los años 735 a 732 antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, el profeta estaba hablando de un niño que nacería y que sería Padre eterno. Y me gusta mucho, me encanta cuando estudio cualquier cosa de la historia, si voy a un castillo, si voy España está llena, ¿no? Si vamos a cualquier parte del mundo y conocemos un poco de la historia, me encanta conocer todo el contexto donde se pasa. Y con la Biblia debe ser el mismo, porque para que entendamos mejor, para que comprendamos mejor en qué momento estas palabras fueron dichas, es importante conocer un poco de la historia. Y aquí en Isaías tenemos algunos personajes principales. No hace falta entender todo, pero algunos nombres que tenemos que saber de qué estamos hablando. Vamos a llegar, vas a entender porque estamos hablando de tan antiguamente para poder hablar de Jesús. Teníamos Acaz, el rey de Judá, Efraín, el rey de Israel, porque Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Entonces, habían dos reyes, pero también había Resín, rey de Siria. Y la potencia dominante en este entonces era Asiria, que es diferente de Siria. Asiria bajo el reinado de Tiglat-Pileser III. Esto está en el segundo libro de los Reyes. Encontramos este nombre que era el rey de Asiria en este entonces. ¿Y qué pasaba en este entonces? Israel, el reino del norte, y Siria formaron una alianza militar para resistir al avance asirio. El reino asirio, el dominante, estaba avanzando, como nos acordamos mucho más del Imperio Romano, ¿no? Pero mucho antes otras potencias dominaban el mundo. Entonces, el reino asirio estaba avanzando, Israel hizo una alianza con Siria. Intentaron obligar a Judá a unirse a esta coalición. Y al negarse, Acaz, el rey de Judá, atacaron Jerusalén con la intención de destronarlo y colocar a un rey favorable a sus intereses. Entonces, Israel y Siria estaban juntos, intentaron obligar a Judá a estar en esta alianza, se negaron, entonces atacaron a Jerusalén. Ante esta amenaza, Acaz, el rey de Judá, pidió ayuda a Asiria en lugar de confiar en el Señor. Una decisión que Isaías critica con dureza. Es este el contexto. El Señor ofreció ayuda a Acaz. Y Acaz era conocido como sabemos cuando estudiamos las Escrituras, habían reyes buenos y habían reyes malos. Y generalmente se alternaban. Era un bueno y dejaba para su hijo que era un rey malo. Y Acaz él figura entre los reyes malos de la Biblia. Y por eso no aceptó la ayuda que el Señor le presentara y decidió resolver la situación con sus propias manos. Quiero leer una porción un poco larga de las Escrituras para que entendamos un poco más este contexto. Y necesito de un Isaías, un Isaías con acento andaluz. ¿Quién puede ser? Me has mirado. Josemi, tú eres mi Isaías hoy, por favor. El profeta está hablando con el pueblo de Judá, porque es una revelación que ha tenido de Dios. Por eso está delante del pueblo, hablando al pueblo de Judá, que se había olvidado de Dios, dejado la ayuda de Dios para poder seguir con sus propias manos. ¿Cuáles son las palabras de nuestro profeta Isaías al pueblo de Judá? El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo:
No digáis que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendréis por santo. Solo a Él debéis honrar. Solo a Él habéis de temer. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tenéis con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso, que habita en el monte Sión. Si alguien os dice, consultad a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo os digo, ateneos a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Vosotros os enfurecéis cuando, angustiados y hambrientos, vaguéis por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldeciréis a vuestro rey y a vuestro Dios, y, clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Seréis arrojados a una oscuridad total. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El último. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Muy bien, Isaías. Gracias. Gracias, José. Vale, esto guardamos. Muy bien. Entendemos el contexto. Y estamos hablando de un Padre eterno. Y la gran idea de hoy, del texto de hoy, es: entrega el reinado de tu vida al Padre eterno. Este era el desafío al pueblo de Judá y de Israel también, por consecuencia, en este entonces de que leemos aquí. Pero es el reto, el desafío para nuestra vida hoy: entrega el reinado de tu vida al Padre eterno. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, Él es Padre. Y cuando hablamos de Padre, podemos tener imágenes diferentes de Padre. Cada uno ha tenido
tipos diferentes de padre. Ningún padre es igual a otro. Pero dos estereotipos que podemos tener es un padre cuidadoso, un padre que se importa con sus hijos, y algunos de nosotros tenemos recuerdos como este. Algunos, espero no traumatizar a nadie, pero algunos tienen esta memoria de padre. No eran padres presentes, eran padres que solo cobraban, o muchas veces padres ausentes. Algunos de nosotros seguramente no tenemos ni siquiera memoria de nuestros padres. Por eso para estas personas es mucho más difícil entender Dios como Padre. Y hay muchos testimonios de personas que no entienden este aspecto de Jesús y de Dios como un Padre amoroso, un Padre cuidadoso. Pero en estos versículos vamos a ver algunas características del Padre que es aún mejor que el Padre cuidadoso que podemos haber tenido en nuestra vida. Es Dios. En este caso, hablamos también de Jesucristo. Volviendo poco a poco al texto, como Padre nos advierte. Y un buen padre advierte a sus hijos. Cuando ve que su hijo está yendo a un camino malo, le advierte. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digáis que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. El rey Acaz había ignorado la ayuda del Señor. Y los que no querían, o los que querían la alianza de Judá con el Señor, estaban siendo llamados de conspiradores, porque no querían que Judá se juntara al Señor, sino porque querían, los conspiradores en este caso querían que Judá se juntara al Señor, y el rey quería juntarse a un otro pueblo. Y la advertencia es, no llaméis conspiradores los que están buscando la voluntad de Dios. También como Padre, Él nos enseña santo temor. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendréis por santo. Solo a Él debéis honrar, solo a Él habéis de temer. Quien teme a Dios no teme nada más. No vamos a tener miedo, no vamos a protegernos, claro que sí, pero cuando confiamos en Dios, en última instancia, en última circunstancia, sabemos que nuestra vida está en sus manos. Y como Padre quiere el mejor para nosotros. Por eso no vamos a temer el futuro, porque el futuro está en sus manos. El santo temor separa nuestro corazón al Señor. Nuestro corazón está separado, nuestro corazón está en las manos de Dios y por eso podemos confiar en Él como un hijo confía en su Padre amoroso. Y como Padre nos protege. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. El Padre nos protege, como Dios protegía el pueblo y estaba disponible para ayudar, estaba disponible para dar su mano para ayudar al pueblo. Pero será una piedra de tropiezo para las casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. A los que no quieren la ayuda y la protección de Dios, Dios no se responsabiliza por sus decisiones. Entonces, como Padre, nos advierte, nos enseña santo temor y nos protege. Pero, además, más allá de eso, es un Padre eterno. La diferencia de nuestro Padre de aquí es que nuestro Padre, Dios, y en la persona de Jesucristo también, es un Padre eterno. Y por ser eterno, puede prever la desgracia. Pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer.
será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Si les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Él conoce todo, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Por eso puede prever y nos advertir de la desgracia. También puede darnos real propósito de vida. Guarda bien el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Él puede darnos real propósito de vida. Cuando conocemos y nos atentamos a la palabra de Dios, entendemos mejor nuestro propósito y podemos reflejarlo en otros o a otros, en otros, ¿no? Cuando conocemos la palabra de Dios y nos atentamos a ella, nos conocemos mejor y por eso conocemos mejor nuestra vida y sabemos mejor a dónde ir, qué camino seguir, porque Dios nos enseña cada día. Y por eso, por ser eterno, por conocer el futuro, puede darnos real propósito de vida. Poco más, por ser eterno, es digno de confianza. Si alguien nos dice, consultad a las pitonisas y a los agoreros, son dos palabras que aprendí, las pitonisas y los agoreros que susurran y musitan. ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Son lo que las personas dicen. Yo os digo, ateneos a la ley y al testimonio. El desespero muchas veces nos lleva a tomar decisiones malas, ¿no? Si tenemos una enfermedad en la familia, si llegamos a una situación en que no vemos el próximo paso, no vemos lo que viene después, no tenemos ni idea de cómo será 2026 por las consecuencias de nuestras decisiones que estamos viendo hoy, muchas veces nos ponemos en desespero. Aquí, en su cultura, buscaban los muertos, buscaban las pitonisas y los agoreros que susurran. Hoy incluso hay gente que lo hace, pero muchas veces buscamos soluciones como ha hecho Judá, de juntarse a un pueblo que no amaba a Dios, que no seguía a Dios para poder defenderse. Y muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones de acercarnos a personas o acercarnos a creencias que nos alejan de Dios simplemente porque estamos desesperados. Pero nuestro Dios es digno de confianza y eso se puede ver en toda la historia. El pueblo que confió en Dios, el pueblo que depositó su fe y su confianza en Dios, tuvo éxito. Entonces, Él es digno de confianza y el futuro que nos cabe ya fue revelado en la palabra de Dios. No hace falta buscar otras revelaciones. La revelación está en la palabra de Dios y en su palabra conoceremos el futuro que nos cabe ser revelado. Lo que necesitamos está en su palabra. En Jeremías, otro profeta, vemos que porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos el futuro y una esperanza. Él conoce el futuro y nos da esperanza. Esto en Jeremías 29:11 es un buen lema para tener en nuestra vida. Saber que Dios conoce nuestro futuro y nos da esperanza. Es digno de confianza. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Pero a pesar de eso, predice la salvación. Los que se atenen a buscar su confianza en otros lugares, como estaban lejos de Dios, tenían la certeza de que no habría un amanecer. Pero, levantando los ojos al cielo, maldeciréis a vuestro rey y a vuestro Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Seréis arrojados a una oscuridad total. Es eso, había perdido esta conexión aquí. Seréis arrojados a una oscuridad total.
Pero, a pesar de todo, como empieza el capítulo 9, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. La salvación está siendo predecida o predita, predecida. Predecida, vale. La salvación está siendo predecida aquí, porque a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Por ser eterno, predice salvación y puede promover transformación. Esto también es muy bonito de ver, porque en la segunda parte del versículo 1, en el pasado Dios humilló a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Neftalí y Zebulón hacían parte del reino de Israel. Y Isaías viene aquí como haciendo la comparación, ¿no? Habéis visto lo que ha pasado con esta tierra, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, el otro lado del Jordán. ¿Y qué ha pasado en Galilea? ¿Quién vivía en Galilea? Vemos en Juan 1:46, Natanael diciendo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Jesucristo venía de la Galilea, Jesucristo venía de Nazaret. Y la fama que tenía esta región era una región muy mala, donde no se puede salir nadie bueno, pero Jesús salió de ahí. La tierra que era una tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, fue honrada en el futuro por Dios. Y para terminar, por ser eterno, concede lo que su pueblo necesita. Conoce la necesidad, conoce el futuro y concede el que el pueblo necesita. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. La alegría que necesitaban no era una alegría que el mundo puede dar, sino solamente Dios. Dios ha restaurado la alegría del pueblo, o podría restaurar la alegría del pueblo, y ha hecho esta promesa de que vendría una persona que traería a paz y su cosecha prosperaría y todo más. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Estamos hablando del fin de la guerra. Paco la semana pasada habló del príncipe de paz, que el príncipe de paz que acaba con la guerra, acaba con todas las guerras. Y la guerra puede ser entre países, pero puede ser en nuestra mente también, ¿no? Tenemos un peso de opresión en nosotros, sobre nuestros hombros, llamado pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Y solo un Padre que ama como Dios puede quitarnos este peso, puede poner fin a la guerra, puede poner fin a este peso sobre nosotros. Él habla aquí de la derrota de Madián, que es algunos conocemos, ¿no? La historia de Gedeón en el libro de Jueces, cuando estaban muy pocos y con una estrategia dada por Dios pudieron vencer este pueblo. Y a veces nos sentimos muy pequeños delante de un enemigo tan grande que puede ser nuestras preocupaciones, nuestro futuro, nuestro jefe, o tantas cosas de nuestras relaciones que pueden ser un problema tan grande que parecen sin solución. Pero Dios se pone como quien conoce nuestras necesidades y concede lo que su pueblo necesita. Y la guerra tendrá fin. Imagínate este pueblo escuchando estas palabras, sabiendo de la guerra,
sabiendo de la situación en que vivían, la situación geopolítica, el reino fuerte que venía, y escuchando que la guerra tendrá fin si depositamos nuestra confianza en Dios. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Ellos luego piensan, ahora viene un general, ¿no? Un general fuerte, un general grande, con toda su estrategia de guerra para derrotar al enemigo. Pero en el versículo siguiente vemos Isaías hablando de un niño, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y viene el niño, y ya vino el niño. Yo no sé, no estábamos ahí, no sé cómo esta palabra llegó al pueblo 700 años antes de la promesa se cumplir. El pueblo escuchando de un niño. ¿Qué niño es este? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuándo va a nacer el niño que nos salvará de este reino, de este pueblo que nos oprime? 700 años después sabemos que Jesús vino y hoy, tantos años después, seguimos aquí hablando de este Padre eterno, el Padre que nos ama y que conoce nuestro futuro. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este es nuestro Padre, el Padre que conocemos o que podemos conocerlo, que tenemos su revelación en la palabra. Pero si sabemos de todo eso, ¿por qué no entregamos el reinado de nuestra vida al Padre eterno? Si tenemos esto revelado, tenemos su palabra, estamos aquí todas las semanas hablando de Jesucristo, hablando de su poder, hablando de su salvación, ¿por qué no entregamos el reinado de nuestra vida al Padre eterno? ¿Por qué buscamos alianzas fuera de Él, fuera de su voluntad? ¿Por qué buscamos soluciones a nuestro modo, a nuestra manera, sin dejar que Dios reine sobre nuestra vida? Muchas veces por el orgullo, ¿no? Porque somos enseñados, ¿no? La sociedad de hoy nos enseña que tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Nuestra fuerza está aquí dentro, nuestras emociones, nuestro pensamiento positivo, o sea, yo que sé, lo que podemos estar escuchando por ahí, pero en realidad la respuesta está fuera de nosotros porque está en la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo, cuando tenemos el encuentro con Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Sí, tenemos la fuerza que viene dentro de nosotros, pero no depende de nosotros, dependemos de Dios. Y si dejamos nuestro orgullo, si dejamos lo que nos aleja de Dios, si luchamos contra el pecado y buscamos constantemente la revelación de Dios que está en la palabra, podemos usufruir del amor incondicional del Padre eterno. Quería hablar un poquito antes de terminar sobre la eternidad. La eternidad es algo que como seres finitos no podemos comprender plenamente. No hay un ejemplo que yo pueda dar aquí que pueda acercarse de qué es la eternidad. Una vez vi un predicador chino que vive en Estados Unidos llamado Francis Chan. Él estaba hablando de eternidad y él trajo una cuerda desde fuera, una cuerda muy larga, y vino desde fuera y la punta estaba en sus manos y la punta estaba pintada como un trozo así de rojo y toda la cuerda blanca. Él dijo, esta parte aquí es la parte de nuestra vida que tenemos conocimiento aquí en la tierra. Es lo que vamos a vivir mientras estamos aquí,
y todo lo que viene después es la eternidad. Nosotros como seres finitos, ¿no? o mejor, como seres que tuvimos un principio, la cuerda tiene un principio. Dios no, la cuerda viene desde siempre. Yo quería comprar una cuerda y traerla, pero no he encontrado en Linares una cuerda eterna. No sé si sabéis dónde hay para comprar, porque por más que intentemos imaginar qué es la eternidad, puede ser lo que perdemos de vista, ya no vemos más. Pero sabemos que fuera estará el fin de esta cuerda. En algún punto, puede ser aquí fuera, puede ser en la Avenida Andalucía, puede ser en Sevilla, donde quiera que sea, la cuerda tiene un fin. Pero la eternidad es mucho más allá que eso. No vamos a conseguir comprender, pero sabiendo que Dios sí comprende, que Dios tiene la eternidad en sus manos, no hay por qué dudar de su amor, no hay por qué dudar de su fuerza, de su poder de guiarnos. Y esta mañana puede ser un buen momento para empezar esta jornada, este camino, junto con Dios, junto con Jesucristo, el Padre eterno, que por más que tengamos memorias malas de nuestros padres, podemos encontrar en Él el amor verdadero, podemos encontrar en Él la seguridad, la confianza de un Padre que nos ama, quiere nuestro bien, tiene nuestro futuro en sus manos y tiene la eternidad en sus manos. Por eso volvemos al desafío inicial. Entrega el reinado de tu vida al Padre eterno, mientras estamos de este lado de la eternidad. Todavía estamos aquí, todavía estamos en lo que pensamos que es finito, pero como creyentes, como personas que confían en la palabra de Dios y confían en el Dios de la palabra, sabemos que nuestra vida aquí no termina, pero mientras estamos aquí, podemos vivir mejor, podemos vivir llenos de confianza, podemos vivir el amor del Padre eterno que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Que no busquemos alianzas con el mundo, busquemos estar en el mundo, sí, busquemos hacer diferencia en el mundo, encontrar nuestro propósito, servir unos a otros, pero que mantengamos nuestra confianza en Dios, el Padre eterno.